Buenas tardes, les ofrecemos disculpas. Aquí nuestra docente está teniendo problemas técnicos con su computadora. Esperemos ahorita que se queden resueltos. No sé qué está pasando, pero te digo que a la hora de activar la cámara, yo sí me veo en mi cámara, pero no sé qué está pasando. Y a la hora de querer desbloquear el video no se desbloquea. Ah, ya, ya, Ahí está ya. ya. Era hasta que quiso. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, su servidora Graciela Santillán, como ya lo dijo mi estimado amigo el doctor Ledesma, gran ser humano, director, amigo de hace muchos años. Bueno, pues es un tema muy interesante, las formas de adquirir, otras formas de adquirir una propiedad inmobiliaria y figuras jurídicas complementarias. Primero que nada, al hablar de propiedad, nos tenemos que remontar, sugiero yo, al origen de la propiedad en nuestro país, en nuestro México. Nuestro marco constitucional respecto del derecho de propiedad lo tenemos en el artículo 27 constitucional, que nos habla de la propiedad de las tierras y aguas comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir dicha propiedad a través del dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Yo Este estoy es el... compartiendo ahorita, no se ve la pantalla, ¿verdad? La mía, porque está hablando ella. Ujú. O sea, Sí, sí alcanza a se ver. ve, sí Sí se se ve. ve la presentación, profesor. Ah, bueno, entonces ya está ahí. No sé si tú la veas, Graciela, doctora Mm, Graciela. sí, no, yo no la veo, pero Ahí está, a ver si la ¿ustedes ven. me ven? Sí, Sí, No, maestra. yo sí, no. ok, Ah, sí, ya, sí. ya, ok, ya, ¿me ven? Sí, sí, sí la vemos. Bueno, lo importante aquí es que me escuchen. ¿La presentación Perfecto. se ve? Sí, ¿Se ve la también se ve. presentación? Sí, sí se ve, doctor. Ok, Bueno, adelante. perfecto, gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que les comentaba, el antecedente de la propiedad lo tenemos en el artículo 27 constitucional, en donde, como ya se los dije anteriormente, el Estado regula la tenencia de la tierra y en este caso puede transmitir el dominio de la propiedad a los particulares, lo cual quiere decir que originalmente el país, el Estado mexicano, tiene el dominio en sí de la propiedad privada y no los hace o no los transmite, nos transmite la propiedad a través de la escrituración a particulares. ¿Cuál es la forma de retirarnos ese derecho? Pues normalmente es a través de una expropiación. Ahora bien, esas expropiaciones, por muchos de ustedes conocido es, perdón, que se debe de hacer por causa de utilidad pública. No es para usos o fines de un particular. En el caso de la propiedad, de la expropiación por causa de utilidad pública, tendría que hacerse para construir carreteras, puentes, hospitales, escuelas, entre muchas otras obras que, como su nombre lo dice, sean de utilidad pública y para beneficio de la sociedad. Estas expropiaciones generalmente se hacen mediante decreto y debe mediar una indemnización a favor del particular, que va a ser privado de parte de su propiedad o de la propiedad en su totalidad. Esto es de manera general el marco legal constitucional que rige a la propiedad privada en nuestro país. Ahora bien, en el derecho mexicano contempla diversos mecanismos para adquirir propiedades inmobiliarias más allá de la tradicional compraventa. Estos procedimientos están regulados por el Código Civil federal y local en cada entidad federativa. Hay varias alternativas legales para la adquisición de esos bienes raíces.
Como lo dice la presentación, más adelante contemplaremos el marco legal inmobiliario en México, proporcionando una visión integral de las opciones disponibles en nuestro sistema jurídico. El marco legal, como ya se los dije, es el 27 constitucional por cuanto hace a propiedad de la nación, a la propiedad en general. Ahora bien, tenemos y conocemos tres tipos de propiedad. Tenemos la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad nacional. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarme qué entiende por propiedad privada, por propiedad social y por propiedad nacional. ¿Ninguno? Perdón, maestra, es que no alcé la mano. ¿Será que la propiedad social es la comunal? No estoy segura. Efectivamente es uno de los Gracias. elementos. Bueno, la propiedad privada, tenemos que esta se divide en propiedad y copropiedad y posesión. La propiedad privada, como su nombre lo dice, es el dominio que tenemos respecto de un bien inmueble cuya propiedad la estamos avalando con una escritura pública. La copropiedad, ahí entran dos o más socios o propietarios, copropietarios como su nombre lo dice. ¿Y qué pueden hacer con esos bienes? Bueno, tanto el propietario como el copropietario pueden arrendarlo, enajenarlo, hipotecarlo. Y cuando digo enajenarlo, pues pueden donarlo, pueden venderlo, pueden hacer con él lo que quieran, dentro del marco legal, obviamente. La posesión. La posesión, por ejemplo, podría ser un contrato de arrendamiento en donde yo tengo la posesión, pero no puedo disponer del bien inmueble, es decir, no lo puedo enajenar. ¿De acuerdo? En la propiedad social, como bien lo dijo la compañerita, tenemos los ejidos, las comunidades y los asentamientos humanos. En esos ejidos, las tierras ejidales se dividen en dos sectores o en dos secciones, que tenemos las tierras comunales, que como su nombre lo dice, pertenecen a la comunidad. Son tierras de la nación que han sido seccionadas y se les ha, mismas que se han destinado a determinado núcleo ejidal para beneficio de todos y cada uno de los ejidatarios que conforman ese asentamiento humano o ese ejido. Tenemos las tierras parceladas o las parcelas, mismas que se amparan con un certificado parcelario, las otras con un certificado de tierras de uso común. Y generalmente las tierras de uso común van a ser divididas entre todos y cada uno de los miembros del comisariado ejidal. Generalmente es en partes iguales. Y entre estas tierras de propiedad social tenemos también los núcleos o asentamientos humanos en esas comunidades. ¿Qué quiere decir? Es el núcleo poblacional donde viven la mayoría de los ejidatarios y comuneros. Tercer punto, tenemos la propiedad nacional. En esta propiedad nacional tenemos las tierras delimitadas y tenemos los terrenos baldíos. ¿Cuáles son las tierras delimitadas? Las tierras delimitadas son aquellas que ya están contempladas como reservas de la biosfera, por ejemplo, de acuerdo a los estatutos y reglamentos de SEDATU. ¿Cuáles son los terrenos baldíos? Son aquellos que aún no están delimitados y que muchas de las veces nosotros desconocemos y que el gobierno sabe que existen, saben dónde están ubicados, pero desconoce incluso las delimitaciones exactas de estas.
Entre estas tierras, como ya lo dije, tenemos las reservas de la biosfera, tenemos los arrecifes, tenemos las bahías, bosques, tenemos también los cerros que son minas, yacimientos. Todos estos se resguardan dentro de propiedades que son de la nación. Ahora bien, ya con estos antecedentes de la propiedad, podemos hablar de otras formas de adquirir la propiedad. Una de ellas, muy importante y que entra dentro de lo que es la posesión de la que hablábamos en la propiedad privada, es uno de los requisitos fundamentales para hablar de la prescripción positiva o usucapio. Tú avísame si quieres que cambie las diapositivas, ¿eh? Sí, gracias. Estamos en la diapositiva número 3. Ajá. La prescripción positiva o adquisitiva o juicio de usucapio, aunque es lo mismo, es un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad de un inmueble mediante posesión continua, pacífica, pública, durante un tiempo determinado. En el Código Civil de Puebla, en el artículo 1393, nos dice que son 10 años, tenemos 10 años, es un requisito sine qua non, cumplir con 10 años de antigüedad de posesión pública, pacífica y continua. 20 años para la que es con violencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se tramita este juicio? Eso es lo importante. Aquí nos podemos ir con muchas definiciones y muchas descripciones teóricas, pero lo importante es que ustedes sepan y tengan una idea general de cómo es que se elabora una demanda para poder solicitar el juicio de usucapio. No nada más es pedirlo por pedirlo, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es justificar la posesión. ¿Cuál sería una de esas formas de justificar la posesión, compañeros? Bueno, Pues, que la casa ha estado vacía, que se han hecho cargo de los impuestos, que han estado dándole mantenimiento tal vez a la casa y han estado al corriente de todos los pagos que se deban de realizar. sí, efectivamente. Comprobantes de luz, agua, teléfono, sobre todo comprobantes de luz, agua y teléfono. No vamos a hablar de predial porque muchas de las veces los prediales, precisamente por eso se va a promover el juicio de usucapio, porque no tienen ningún documento que acredite la propiedad. A veces cuentan con una escritura privada, con un contrato privado de compraventa de los que se hacían en los años 1880, 1890, 1940, 1950. En la práctica jurídica me he encontrado con muchos documentos, incluso de 60, 80 y hasta más años de antigüedad, en donde el juez de paz, el juez de la comunidad, hacía las veces de autoridad y llevaba a cabo un contrato de compraventa entre los particulares. ¿De acuerdo? Obviamente esos pues no aparecen inscritos en el registro público de la propiedad, algunos de ellos sí, pero todavía con muchas deficiencias. De ahí que se tiene que justificar la legal posesión. Requisito sine qua non, cumplir con un documento que justifique que eres el poseedor desde hace más de 10 años de manera pública continua. ¿Qué quiere decir pública? Que te reconozcan en la colonia, en la comunidad, en la ranchería, en el pueblo, que sepan que tú has vivido ahí de manera ininterrumpida desde hace 10 años. Incluso que tú bardeaste el terreno, si es terreno, que tú le hiciste un segundo piso a la casa, en fin. Y muchas de las veces conocen al papá, al tío, al abuelo, al vecino que es el que les vendió, les enajenó ese predio o esa casa. ¿De acuerdo? Otro requisito son los testigos.
Otro requisito Una muy, pregunta, doctora. sí, En el caso de un inmueble que estuvo rentado y 20 años atrás no se renovó el contrato de arrendamiento, em, el inmueble está en una intestado y el inquilino sigue pagando su renta mes con mes, pero después de 20 años, pues quiere quedarse con el inmueble. Aún sabiendo que está en un proceso, en un litigio de una sucesión, ¿puede pedir la prescripción positiva? pues de solicitarla la va a solicitar. O sea, el pedir no empobrece al juez. Él le puede pedir, él puede hacer la solicitud de manera legal, sin embargo, tiene que notificar a los interesados en la sucesión intestamentaria porque no puede irse solo en el litigio. Tiene que notificarlos y aquellos ya tendrán que contestar la demanda. Y no creo que se la dejen tan fácil, ¿eh? O sea, definitivamente esto va a ser un motivo de pruebas, o sea, la carga de la prueba la tiene él o ella, que es el que está arrendando el inmueble, y aquellos ya tendrán la oportunidad de defenderse en juicio. O sea, no Muy es bien, tan muchísimas sencillo gracias. decir ya me la quedo porque sí. O sea, porque en este caso se deriva de un contrato de arrendamiento y él tendría la posesión precaria, que es lo que llamamos en materia civil la posesión temporal. Sin embargo, esta se ha prolongado hasta por 20 años. De ahí que yo les sugiero que a sus clientes no les, no les recomienden, o mejor dicho, les recomienden no hacer contratos de arrendamiento por más de 10 años. Es decir, si los hacen por 6 meses o un año, que estos sean renovables a menos de 10 años. O sea, que los renueven año con año o cada 6 meses hasta cumplir 9 años, no llegar a 10 por aquello de la antigüedad que nos pide el tipo, digo, el juicio de usucapio para promover y poder hacerse de un bien inmueble. En el Muchas caso de gracias. Puebla, en el caso de Puebla son 10 años. Hay otros estados que exigen 5 años, nada más, de posesión pública continua y pacífica. Entonces, yo les he recomendado siempre a los usuarios que no renten por más de 10 años a un mismo arrendatario. ¿De acuerdo? Es para salvaguardar los derechos de legítima propiedad, porque como bien dice usted, pueden ellos solicitar el usucapio, nada más que aquí no creo que el autor, los autores de la herencia, en este caso, mejor dicho, los beneficiarios de la herencia, quieran cederle ese inmueble a esta persona. ¿De acuerdo? Ah, claro, sí, Otro muchas de los, gracias. otro de los requisitos que yo les comentaba que necesitamos son testigos, independientemente de los documentos. Al juez yo no puedo llegar Graciela Santillán Quirós y decirle, a ver, Graciela Santillán Quirós, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones tal, misma que he sido legítima poseedora desde hace 10 años de manera pública, pacífica y continua del predio denominado Las Azucenas en la colonia El Arenal en Guadalajara, Jalisco. Vengo a solicitar el juicio de usucapio en mi favor en virtud de que cuento con constancia de posesión desde hace 15 años, misma que me emitió la autoridad de la comunidad o el presidente de la colonia o del pueblo, en fin. Pero además tengo el comprobante de luz, el comprobante de basura, de pago de basura, de qué será el otro, alcantarillado, no sé, los documentos que tengas. Y además de eso, ofrezco como pruebas la testimonial de Juan Pérez y Anita Sánchez, mismos que ofreceré en el momento que usted se sirva a señalar para dicha diligencia. Esos serían requisitos indispensables. Sin embargo, yo pediría uno más, el juez pediría uno más, porque puede ser que en un momento dado diga, ajá, ¿y cuáles son las medidas y colindancias del predio? ¿Con qué me lo estás justificando? Entonces, si no tienes un juicio de apego y deslinde, te sugiero hacerlo. Sería también ahí tener las medidas y colindancias debidamente delimitadas. Muchas de las veces lo hacen a través de un juicio de apego y deslinde. Cuando no hay problemas con los vecinos, pues basta con un simple croquis, ¿de acuerdo? Y las firmas
de la autoridad correspondiente, en este caso el presidente de la colonia, no sé, o los mismos vecinos, se reúnen los 4 vecinos, 3 vecinos o 2 los que tengan, y hacen su delimitación de medidas y colindancias. Cuando hay dudas, cuando hay problemas con respecto a los demás vecinos, lo correcto es hacer el juicio de apeo y deslinde. O sea, no es nada más de que llego y promuevo por promover el juicio de usucapio, no prescripción positiva. Tengo que justificar con documentación idónea y con testigos qué es lo que estoy pidiendo y para qué lo estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Y siempre será ante un juez de lo civil. No va a ser ante un juez de lo familiar, no va a ser ante un juez de lo penal, porque esto es una materia estrictamente civil. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto hace a la aplicación, dice, aplica a bienes inmuebles cuya posesión ha sido mantenida por una persona distinta al propietario registral durante el periodo establecido por la legislación. ¿Cómo se culmina un juicio de usucapio? ¿Cómo se adquiere la propiedad a través de usucapio? Vamos a tratar de concretarlo. Una vez que se ofrecen las pruebas, que se desahogan las mismas, se abre un periodo para dictar sentencia. El juez va a dictar la sentencia. En cuanto el juez dicta la sentencia, con esta se va a poder acudir al registro público de la propiedad para que se inscriba esa resolución que fue dictada a tu favor y de esa manera se puedan inscribir el inmueble a favor del beneficiario de esa sentencia, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿se ve bien en la pantalla compartida? La está compartiendo ya la licenciada Graciela. Se ve muy bien. Sí, se ve bien. Para que ya, doctora Graciela, te pongas de acuerdo con la licenciada Graciela. Bueno, Sí, se ponen ya de acuerdo, doctora Graciela, con la licenciada Graciela para que te vayan cambiando las diapositivas. Ya ok, la licenciada Graciela ya tiene el control de la pantalla. ok, tengo la 4. Ajá. Gracias. Sí, gracias, sí. Bueno, continuamos. En el documento que justifica la posesión, ya lo dijimos, los requisitos básicos para la demanda. La buena fe, ¿qué quiere decir? Que lo adquiriste o que te lo donaron o que te lo vendieron de manera regular. Es decir, que no estás llegando como paracaidista a ocupar ese bien inmueble de manera irregular. Eso sería una posesión de mala fe y por lo regular los jueces no van a admitir a trámite un juicio de usucapión o prescripción positiva de mala fe. Yo no lo he visto en toda mi historia profesional. ¿De acuerdo? Ahora, el plazo legal, como ya se los dije, 10 años para Puebla, 20 años de mala fe. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Siguiente diapositiva sería la 5. ¿Está bien, tocaya? Bueno. Bueno, en este justo título tenemos el documento que justifica legalmente la posesión del inmueble. Volvemos a lo mismo. Contrato privado de compraventa. Donación, el que se hizo ante el abuelo en el hecho de muerte, hizo un documento ante el presidente municipal, ante el juez de paz, ante quién más se les ocurre. Es más, en algunos casos ante notario, donde conste que yo le doy a mi nieto fulano de tal, a mi hijo perenganito de tal, una sección del predio denominado Las Mariposas, o todo el predio o la casa, pero no le entrega ninguna otra documentación. Solamente es ese pequeño comprobante de donación que es el que va a servir de soporte o de base para la demanda. ¿Sí? Y los testigos, esos testigos son fundamentales, mismos que tienen que ser concordantes en lo circunstancial,
¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar fe de que efectivamente tienes la posesión continua y pacífica desde hace 10 años o más de 10 años, siempre has vivido en el inmueble o siempre lo has trabajado. No nada más opera a favor de casas, habitación, también es para terrenos de cultivo, ¿de acuerdo? Y el hecho de tener la posesión no es suficiente, tienes que justificarlo con documentación o bien con testigos. En este caso, les repito, yo como cuando fui autoridad pedía todo. A mí justifícame con documentos y con testigos, ambas. Los jueces piden lo mismo y hay jurisprudencia al respecto. Incluso cuando se habla de despojo, hablando de materia penal, mucha gente dice, y porque la ley así lo dice, ¿no? Dice, el despojo, el bien jurídicamente tutelado en el despojo es la posesión. Y mucha gente, muchos abogados litigantes se van con esa idea. Ah, no, pues yo tenía la posesión, me despojaron, un día llegué a mi casa, quitaron las chapas, cambiaron las chapas, se introdujo alguien más ahí o no se introdujo y simplemente puso candado a la puerta y ya no pude entrar. ¿Eso vulneraron mi posesión? Sí. ¿Es suficiente para denunciar el despojo? No. ¿Y por qué no? Porque muchas de las veces es el arrendador que va y te cierra la puerta por falta de pago de pensiones rentísticas, cambia las chapas, pone un candado, pero si tú vas a ir a denunciarlo por despojo, pues adelante, te deseo éxito. Nada más que el Ministerio Público te va a pedir también que justifiques la propiedad. ¿Y cómo la vas a justificar? Bueno, pues ya sea con un contrato, en el caso de los arrendatarios, con el contrato de arrendamiento y en el caso de los propietarios, con la escritura pública. ¿De acuerdo? Y en el caso de sucesiones intestamentarias, bueno, pues el albacea con su nombramiento de albacea, autorizado para arrendar inmuebles, con eso va a justificar la propiedad, ¿de acuerdo? Más la posesión. Entonces, tengan mucho cuidado con estos tipos penales porque muchas de las veces el código nos dice una cosa, pero en la práctica sabemos que se tiene que perfeccionar y qué bueno que se tiene que perfeccionar de esa manera, porque de lo contrario, todos serían despojos. Nada más por el dicho de la persona, pues ya con eso me justificas que hay un despojo y no es así. Se tiene que justificar la posesión. Por eso en el despojo se piden 4 testigos generalmente. Son 2 testigos de posesión y 2 testigos de hechos. ¿Qué quiere decir con esto? Los 2 testigos de posesión van a justificar que el que vivía ahí, Juan Pérez, efectivamente había vivido ahí desde hace 3 años, 2 años, 4 años, 5 años, 6 meses, no sé. Y los de hecho son, yo vi cómo vino el arrendatario, que se dice ser dueño, o vino el vecino, vino otra persona, un tercero, X, Ignacio González, y le cambió las chapas a la casa de Juan Pérez. ¿De acuerdo? Caso muy sonado, el de la viejita esta en la Ciudad de México, que asesinó a 2 sujetos y lesionó a uno más porque la habían despojado supuestamente de su casa. No recuerdo el nombre de la señora en este momento, pero bueno, hablando de propiedades y de tentación de las mismas, tenemos este delito que es muy común. Por eso cuando alguno de sus clientes tenga algún problema con un vecino, pues sí les sugiero que tomen en consideración esta situación. ¿Sí? Bueno, ahora bien, la buena fe. Ya hablamos de buena fe, la posesión pacífica continua, el tiempo legal ya está, y el artículo 1407 del Código Civil Poblano es el que nos rige la temporalidad para poder promover. ¿De acuerdo? Estoy tratando de ser lo más realista posible y lo más práctica porque una cosa es lo que nos dice la teoría, una cosa es lo que nos dice la doctrina. Muchas veces el tipo penal nos describe una conducta atípica, antijurídica, punible y culpable. Y el Código Civil también nos da una descripción, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de los requisitos para promover juicio de usucapión o prescripción positiva. Y nos dice que también se va a proceder en la mala fe, cuando en realidad la mala fe es casi imposible
que tú puedas adquirir en prescripción positiva usucapión un predio que has adquirido o que has poseído de mala fe, porque si eres paracaidista que has llegado a vivir o habitar con mala intención un predio que tiene un dueño, ese dueño lo más probable es que te denuncie por despojo. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, no va a dar lugar jamás a una usucapión. A menos que pues no tengas contraparte, ¿no? Que no haya quien justifique que tú no eres el legítimo propietario y que además de eso, pues incurriste en el delito de despojo. Doctora, Siguiente. perdón, ¿y Dígame. un juicio de usucapión se puede tramitar aunque la persona que es la dueña deba la casa? Por ejemplo, que la haya comprado con un crédito y Ajá. que no la terminó de pagar y porque se murió. Y la persona que está viviendo ahí tiene años viviendo ahí, pero pues ya no hay a quien pagarle la renta ni nada, pero ella se murió y debía la casa. ¿Se puede hacer un juicio de usucapión así? Sí, si la persona que murió era solo y no tenía ningún otro heredero, no tenía Ujú. heredero, no hay quien reclame esa propiedad. Ok. Pregunto, ¿no hay quien reclame esa propiedad? No, ¿No? no. Entonces sí puede. Es Ah, una de las hipótesis en las que sí se puede promover la usucapión. ok. ¿De Gracias. acuerdo? Sí. Ahora, si promueve la usucapión, se va a las fases que nos manda la ley, que son demanda, contestación de demanda, publicación de dictos, emplazamiento de los probables interesados, ofrecimiento y desahogo de pruebas, y después se cita para sentencia, se dicta la sentencia, va y se inscribe en el registro público de la propiedad. Esas escrituras, bueno, se solicitan las escrituras a favor del promovente. En este caso vamos a poner, por ejemplo, su clienta, ¿no? Por así decirlo. Pero aparece, no sé, 5 años más tarde, 3 años más tarde, aparece por ahí un heredero del dueño anterior, el que le rentaba. ¿Qué cree usted que podría promover ahí? Una sucesión testamentaria, No, mi reina, ¿no? nulidad de escrituras. Bueno, sí, Ah, independientemente de la sucesión testamentaria, puede promover quien se crea con derecho o con interés, una nulidad. jurídicamente hablando, puede promover la nulidad de las escrituras. Muy ¿De bien. acuerdo? Sí, gracias. Bueno, y son de las escrituras más fáciles de tirar, las que se adquieren a través de prescripción positiva o de usucapio. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, siguiente. Prescripción de mala fe. En esta ya comentábamos. Bueno, vamos a leer la descripción que nos manda la doctrina. Es la prescripción adquisitiva de mala fe, opera cuando el poseedor carece de justo título y tiene conocimiento de que el inmueble no le pertenece legítimamente, lo que hablábamos de los paracaidistas. En Puebla se ha dado mucho un fenómeno, bueno, no tanto como en Ciudad de México o Estado de México, pero en que mucha gente llega a ocupar las vecindades de la vieja Puebla. A pesar de esta circunstancia, la ley permite adquirir la propiedad mediante este mecanismo si se cumplen ciertos requisitos. Vuelvo a repetir, en la realidad esto no puede ser porque sería derivado de un delito, ¿sí? Bueno, esta figura jurídica reconoce la realidad social de ocupaciones prolongadas, otorgando seguridad jurídica a situaciones de hecho que se han mantenido estables en el tiempo. Plazo legal, el periodo requerido para la prescripción de mala fe es considerablemente mayor que el de buena fe. Generalmente de 20 años en la mayoría de las entidades federativas, como lo es Puebla. ¿De acuerdo? Este plazo extendido funciona como una compensación por la falta de justo título y buena fe, exigiendo una posesión más prolongada para generar derechos adquisitivos sobre el inmueble. Claro, sin embargo, aquí es muy común y en algunas partes, en algunas otras partes de la República Mexicana es muy común las invasiones, las ocupaciones de manera ilegal, sobre todo por agrupaciones de comerciantes. En Puebla tenemos una agrupación de comerciantes denominada la 28 de octubre, otros que son Francisco Villa, otros que son, bueno, diferentes. Y ellos
tienen como por costumbre ocupar grandes extensiones de terrenos para hacer sus tianguis. Y generalmente lo hacen en terrenos que eran campos de fútbol, campos de béisbol y que obviamente pertenecen a un particular. En algunas de las ocasiones cuando llegan a convenir con la autoridad municipal, bueno, pues las autoridades municipales han determinado adquirir ese predio, comprárselo al propietario para poder hacer ahí un tianguis o un mercado a favor de esa agrupación de comerciantes. Sin embargo, hay casos en los que no acepta el municipio convenir con ellos y mucho menos comprar esos predios. Ahí estamos hablando de que están siendo ya vinculados a proceso los líderes por el delito de despojo. Por eso les digo, en este caso, si el dueño o los dueños no hicieran nada, es decir, no denunciaran esas ocupaciones ilícitas y los dejaran permanecer durante el tiempo que la ley permite, en este caso más de 20 años, pues sí podrían ellos en un momento dado promover la prescripción positiva o el juicio de usucapión. Sin embargo, les repito, yo no he visto a lo largo de mi vida profesional que se haya obtenido una sentencia de usucapión por mala fe, por posesión de mala fe. Porque, les repito, generalmente estos derivan de delitos. O más bien, estos hechos de posesión de mala fe se derivan de un delito que es el de despojo. Ahora bien, continuemos con la siguiente diapositiva. La prescripción de mala fe. Conocimiento de no ser propietario, bueno, hablamos de las agrupaciones, de los líderes de las agrupaciones de comerciantes, que es lo más común. En el estado de Veracruz hubo hace como 20 años más o menos una agrupación que se llamaba, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, los 100 pueblos, algo así, que también ocupaban predios, ranchos, y se los quedaban. Bueno, pues esos líderes también fueron denunciados por despojo, y entonces no se consiguió en ninguno de los casos que yo sepa obtener una usucapión por mala fe. Y aquí hablamos en la prescripción de mala fe, nuevamente nos habla de los elementos. Dice el conocimiento de no ser el propietario. Ausencia de justo título, obviamente aquí no van a tener ninguna constancia de posesión, ningún contrato privado de compraventa, ningún documento que justifique que les ha sido donado ese predio o esa propiedad. Y pues obviamente en algunos estados, vuelvo a repetir, son 10 años, para Puebla son 20 años de posesión de mala fe. Y otro de los requisitos, y el último, es posesión continua. Pues no podemos hablar que sea posesión continua, pacífica y pública, porque normalmente uno de los requisitos de esta prescripción de mala fe es que entren de manera furtiva, es decir, por la fuerza, que entren sin el consentimiento del legítimo propietario o dueño de ese predio o de esa propiedad, ¿sí? Y que se comporten como legítimos propietarios ante la sociedad. Bueno, eso podría ser un requisito no muy problemático para ellos, porque bueno, se van a ostentar como poseedores ante toda la gente, porque bueno, pues ahí van a ser conocidos al final del camino por los vecinos y demás habitantes de la zona o de la colonia. Sin embargo, eso no significa que tengan derecho a estar en el predio o en el inmueble. Estos elementos, dice la doctrina, deben de ser probados durante el procedimiento judicial de prescripción. La posesión debe ser ejercida de manera ininterrumpida, sin violencia y a la vista de todos, comportándose el poseedor como verdadero dueño del inmueble durante todo el periodo legal. ¿Qué quiere decir esto? Darle mantenimiento, pagar los servicios, cosa que no hacen porque muchas de las veces no tienen ni los servicios más indispensables. Vuelvo a repetir, de estos no he tenido
un solo conocimiento. O sea, casi todos son prescripción positiva de buena fe, porque estos generalmente se derivan del delito de despojo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Siguiente. La usucapión no puede comenzar ni correr entre ascendientes y descendientes, entre cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo quedarme con un bien inmueble o justificar que tengo la legítima posesión a sabiendas de que este es de mi esposo o de mi esposa. ¿De acuerdo? Porque somos, en todo caso, somos copropietarios. No me lo puedo quedar yo a la malagueña diciendo, bueno, pues ahora voy a promover la usucapión porque él se fue a Estados Unidos y ya no regresó. Se fue hace 10 años, hace 12 años, y ahora voy a promover usucapión. No, porque si estás casada son copropietarios y en todo caso, pues tendrías que divorciarte, promover el divorcio y solicitar ahora sí que la división del acervo matrimonial, del acervo patrimonial que se obtuvo durante el matrimonio. ¿De acuerdo? En contra de los menores y demás incapacitados mientras no tengan representante. No se puede hacer. ¿De acuerdo? No se puede promover perjudicando a menores o a discapacitados. No puede ser que si te encargan al sobrino o eres representante legal del sobrino o del nieto, porque los papás están en Estados Unidos y el nieto es dueño, o el papá o la mamá o ambos compraron un predio para el menor y lo dejaron de manera irregular, tú lo vas a usucapir a tu favor, no. ¿De acuerdo? Eso lo tendrían que hacer en todo caso los padres, pero bueno, sí habría que ver cuáles son los antecedentes del bien inmueble. Entre los menores incapaces y sus tutores o curadores mientras dure la tutela. Tampoco podemos meternos ahí en ese tema porque son derechos especiales. ¿De acuerdo? Entre copropietarios y coposeedores respecto del bien común. Tampoco que quieras sacarle ventaja a tu copropietario o coposeedor y dices, ah, no, pues ¿sabes qué? Que ya nos peleamos, ya nos enojamos, yo siempre he pagado los, no sé, la luz, el teléfono, el mantenimiento de la casa, y aunque no tenemos escrituras, voy a promover. ¿De acuerdo? A promover el juicio de usucapio, no, no puedes hacerlo, porque si son copropietarios, en alguna parte, algún documento debe de mencionar esa copropiedad, y en todo caso tendrían que hacerlo a través de las instancias legales. ¿Sí? Sería ponerse de acuerdo. ¿Cuáles serían esas instancias legales? Para no dejarlo a la deriva. ¿Cuáles serían? Serían que si somos copropietarios, compramos entre los dos un terreno, vamos a ponernos de acuerdo, a lo mejor lo compramos hace 15 años, hace 20 años, ya no nos llevamos bien o ya se separaron las parejas. ¿Sabes qué? Te liquido conforme al valor comercial real actual, te doy el 50% del valor y ya yo ahora promuevo lo que tenga que promover, pero tú me vas a ceder tu 50% ante un notario. ¿De acuerdo? ¿Sí se va entendiendo? Sí, doctora, gracias. Ajá. Ok. Entre beneficiarios del patrimonio familiar respecto de los bienes que integran este. Yo no puedo promover usucapión respecto del patrimonio familiar. Ahí sí no. ¿Podemos regularizar? Sí. ¿Podemos hacer alguna transacción mercantil, vender, dividir? Sí. Pero usucapir, no. ¿De acuerdo? Porque no puedes afectar el patrimonio de la familia nada más a tu favor. Habría que ver cuáles son las circunstancias. Sin embargo, hay casos, me ha tocado ver casos en los que el esposo o la esposa compraron, o vuelvo al tema del abuelo, del tío, del papá, que te cede una sección del terreno X, una segregación. Lo común es que los abuelos antes, sobre todo acá en Puebla, en algunas comunidades, en algunos municipios,
El abuelo acostumbraba a tener, o la abuela acostumbraba a tener, en ese afán del matriarcado, tener a todos los hijos viviendo en el mismo lote, en el mismo solar. Para esto estamos hablando de terrenos grandes, sumamente grandes, no sé, de 50 por 50 metros cuadrados. Y tenían 8 hijos o 10 hijos, dividían ese predio, esos terrenos, entre los 10 hijos. Y a su vez, el abuelo o el papá lo que hacía era darles un documento privado, por escrito o ante la autoridad del pueblo o la comunidad, donde le decía que cedía a su hijo el mayor, a Pedrito Sánchez, a Juan Sánchez, a Raúl Sánchez, a todos y cada uno de los hijos, 200 metros cuadrados para que ahí hagan su casa. Pero pues fallece la persona, no deja un testamento, no especifica cuáles van a ser las condiciones de cesión de derechos de ese predio o de esos predios a cada uno de los hijos. De ahí que a futuro, cuando estos crecen, cuando se casan, cuando conforman su propia familia, determinan regularizar los predios para no tener problemas a futuro o no dejarles problemas a los hijos. Y es cuando promueven los juicios de usucapión, pero vuelvo a repetir, en este caso es muy diferente porque no está afectando el patrimonio familiar, no está afectando al abuelo, no está afectando al papá, no está afectando al tío, ni a los hermanos, ¿de acuerdo? Porque ya tiene bien delimitado lo que es de él o de ella. Incluso me ha tocado asesorar a personas que van a promover un juicio de usucapión cada uno de ellos por el solar o el lote de terreno que les heredó el abuelo, el padre o el tío, según sea el caso. ¿De acuerdo? Tenemos otro punto. Dice, entre un tercero y una persona casada respecto de bienes inmuebles de la sociedad conyugal enajenados por uno de los cónyuges, si el consentimiento sin el consentimiento del otro y solo en la parte que a este corresponde en ello. Bueno, pues creo que es muy claro. No se puede usucapir un bien de tu cónyuge respecto de los bienes adquiridos por la sociedad conyugal anterior de alguno de los contrayentes actuales. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos como fundamento en el artículo 1411 del Código Civil para el Estado de Puebla, y que obviamente pues también está contemplado en todas y cada una de las legislaciones locales de las entidades federativas. Ahora bien, ¿quién es el tutor en todo esto? ¿Qué entendemos por tutor? Me gusta irlo aclarando para que no queden dudas durante cada vez que se me da la oportunidad de impartir alguna cátedra. El tutor es la persona que va a velar siempre por el bienestar del menor o incapaz, incluyendo su cuidado, educación, salud y desarrollo. Ese es el tutor. ¿Quién es el curador en un juicio sucesorio intestamentario o testamentario? Generalmente es la persona que va a encargarse de cuidar el patrimonio, gestionar todos los trámites necesarios y llevar a cabo una buena administración de los bienes del incapaz, asegurando que el producto de estos bienes inmuebles o los mismos sean usados en beneficio y a favor del menor o incapaz. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, Sí, doctora. ¿sí? Sí, Perfecto. doctora. Doctora, perdona, bueno, remontándonos tantitito a lo que había dicho anteriormente sobre el usucapión del terreno donde están toda la familia viviendo, ¿y no podría ser también un juicio intestamentario? Puede ser, también Ok, puede ser. sería otra vía, pero sí Sí, podría ser. sí, claro que sí. Generalmente es la primera de las vías. Generalmente, La- pero si tenemos el problema, ahí va el problema cuando los abuelos no tenían escrituras. ok. O sea, si le dan ese documento
ese papelito nada más donde dice que le donan a Juan Sánchez, a Pedro Sánchez, a Raúl Sánchez, 200 metros cuadrados para que todos vivan en armonía y felices como la familia Telerín dentro del mismo predio, es porque el papá o el abuelo no tenía escrituras. Antes no tenían esa cultura de la escrituración de predios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay escrituras, no nos queda otra vía más que el usucapio. ¿De acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Ok. En la prescripción adquisitiva, las implicaciones jurídicas son lo que ya habíamos dicho. La Doctora, resolución, perdón, dígame. doctora, o sea, ¿nos puede volver a repetir lo del curador y el tutor? ¿Cuál es su diferencia? Claro que sí. Gracias. El tutor. Si a ustedes las nombran tutoras de un menor dentro de un juicio sucesorio intestamentario, dentro de un juicio de tutela, como su nombre lo dice, el tutor tiene la obligación de velar por el bienestar del menor o incapaz. El incapaz puede ser una persona mayor, incluyendo su cuidado, que hablo de cuidados. Cuando digo cuidados es que no le falte la comida, el vestido, su seguridad, el sustento. Y cuando hablo de seguridad es que no se exponga a los peligros como, no sé, si no sabe usar la estufa, pues que no se exponga al peligro de manejar la estufa, ¿de acuerdo? Educación, si la persona necesita de una educación especial, no sé, terapias de lenguaje o algo así, salud y desarrollo. Siempre se tiene que preocupar por la salud y el desarrollo, el sano y equilibrado desarrollo del incapaz. Y el curador, esta figura generalmente se maneja en juicios sucesorios intestamentarios o testamentarios. El curador es el encargado de gestionar y administrar los bienes del incapaz, asegurando que sean utilizados para su beneficio. Muy bien, muchas gracias. Generalmente, yo les recomiendo en un juicio sucesorio intestamentario poner a un tutor y a un curador para que se hagan el contrapeso. No debe de recaer esa figura en una misma persona. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, por la propia seguridad del menor o incapaz. En menores de edad cuyos padres acaudalados mueren de manera intempestiva en un accidente de tránsito y que ha ocurrido muchas veces, ¿qué pasa con el resto de la familia? Generalmente, pues alguien se nombra tutor, sí o no, o lo nombran tutor un juez de lo familiar. Bueno, pues entonces alguien de la familia salta, si fuera Graciela Santillán Quiroz, su servidora, diría, a ver, ya está el tutor, ahora yo pido que también se nombre un curador para que este curador sea el contrapeso y vigile las acciones del tutor. ¿De acuerdo? Y a la vez el tutor también va a decir, ajá, ¿y tu curador qué vas a hacer con el patrimonio del menor? ¿Ya se entendió? Sí, muy bien, doctora. Gracias. Sí, gracias. El curador se encarga de la gestión y administración de los bienes del incapaz. Bueno, seguimos. Prescripción adquisitiva, las implicaciones jurídicas. La resolución judicial. La prescripción adquisitiva requiere una sentencia judicial que declare la propiedad a favor del poseedor, del legítimo poseedor, diría yo. ¿De acuerdo? Tras un proceso contencioso donde se evalúan las pruebas presentadas. Y cuando dice contencioso, la doctrina lo dice bien. Quiere decir que hubo contienda, quiere decir que hubo una demanda, que hubo una solicitud de demanda, un emplazamiento, mínimamente se emplazó a los interesados, bueno, a los vecinos y a quien se crea con derecho. ¿De acuerdo? A quien se crea con derecho. Bueno, ya se hizo un ofrecimiento y desahogo de pruebas, se abrió el término para dictar sentencia, se dictó una sentencia. Bueno, ok, ya tengo la sentencia a mi favor. Graciela Santillán Quiroz, ya, tengo mi sentencia. ¿Qué voy a hacer yo con mi sentencia? Bueno, pues le pido al juez que me expida
copias certificadas, ahora llaman debidamente cotejadas, legibles, no se les olvide pedirlas legibles porque luego te las dan ilegibles, y con esa acuden ¿a dónde? Ante el registro público de la propiedad a inscribirlas. ¿Sí? El procedimiento genera inevitablemente un conflicto legal con quien aparece como propietario en el registro público, quien debe ser notificado del juicio. Bueno, en esta parte, y esto sí, no hay que soslayarlo, antes de iniciar cualquier trámite de juicio de usucapio, lo primerito que debemos de hacer es checar si en el registro público de la propiedad está inscrito ese predio. En Puebla se pagan alrededor de 500 pesos, no más, no menos, o sea, 400 y tantos, 300 pesos en algunos lados, lo más creo que son 500 pesos por investigar a nombre de quién se encuentra determinada propiedad. Vas con el dato de la ubicación, obviamente, del predio, vas con el dato al registro público de la propiedad y ellos te dicen si está inscrito o no. Con ese dato, tú vas a tratar de ubicar al dueño. Obviamente, a veces te va a parecer que es el abuelo, a lo mejor es tu mismo familiar o el mismo familiar de tu cliente, el que le donó o le cedió o le vendió ese predio, esa fracción o esa casa o ese terreno. Es a una de las personas a las que vas a demandar dentro del juicio. ¿De acuerdo? Ahora, después del conflicto, aquí dice conflicto con titular registral. No tiene por qué haber conflicto porque llegas, te inscribes y bueno, pues pagas obviamente los derechos y ya queda la anotación a tu nombre o a nombre de tu cliente en este caso. La sentencia debe inscribirse en el registro público de la propiedad para que surta sus efectos contra terceros y consolide plenamente tu derecho de propiedad. ¿Es correcto? Estas implicaciones jurídicas hacen que la prescripción adquisitiva sea un procedimiento complejo que requiere asesoría legal especializada para garantizar su correcta tramitación y conclusión exitosa. Pues yo no lo veo tan complejo. Lo que sí es que les repito, o sea, si apareciera un dueño o alguien interesado que justifique fehacientemente ser el legítimo propietario o cuando menos con derechos a adquirir la propiedad, como en este caso, el ejemplo que comentábamos de los herederos que aparecen años después, décadas después, bueno, pues entonces que me justifique que es el dueño y que promueva lo que tenga que promover. En este caso, ¿qué promovería yo? Sería la nulidad de las escrituras. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente diapositiva. La judicialización del procedimiento. Creo que nos adelantamos hace un momento cuando yo les decía la presentación de la demanda. El poseedor, el interesado en regularizar esa tierra, ese terreno, ese predio o esa casa, es el que debe de iniciar el juicio ordinario civil ante el juez competente. ¿Qué juez va a ser el competente aquí? Esto es importantísimo. El juez competente es el juez de la demarcación territorial donde se encuentra el inmueble. ¿Sí se entendió eso? Aportando las pruebas de su posesión, ¿sí? ¿Cuáles son esas pruebas? Ya lo dijimos. Constancia de posesión, pagos de servicios, testigos. ¿Sí? Ok. Fase probatoria. Ya dijimos. Se abre juicio a prueba, pruebas documentales, testimoniales, periciales, la inspección judicial para acreditar los elementos de la prescripción. Pues aquí la inspección judicial no la veo tan muchas de las veces los jueces no lo van a hacer de oficio. Si tú la consideras necesaria, bueno, pues la pides, esa petición de parte. Pero ellos de oficio no hacen ninguna inspección judicial. Si la consideran necesaria, la solicitas y es una diligencia más, ¿de acuerdo? Las
Pruebas documentales. ¿Cuáles serían esas pruebas documentales? Como ya lo dijimos, los comprobantes de pago, la minuta de compraventa, el contrato privado de compraventa, que derivó en la posesión de ese inmueble, los pagos de servicios, el pago predial. Mi mamá en Nautla, Veracruz, estaba pagando predial sin tener escrituras de una propiedad que compró a uno de mis hermanos de Estados Unidos. Cuando yo fui, me dijo, es que yo estoy pagando predial, ya tengo escrituras. No, pues lo que tenía era un contrato de promesa de compraventa. Pero ya estaba pagando porque al ayuntamiento le convenía hacerse de más recursos y le cobraba el predial sin que ella tuviera la propiedad, la legítima propiedad. Pero bueno, así se las gastan los ayuntamientos. Así que es posible que puedas hacer pagos prediales sin tener regularizado el predio o el inmueble del cual está siendo poseedor. Las testimoniales, como se los dije, y la pericial, que podría ser en este caso, pues un avalúo, ¿de acuerdo? La sentencia definitiva, ya dijimos, la dicta el juez. Una vez valoradas las pruebas, emite una sentencia que declara al poseedor como legítimo propietario del inmueble por prescripción adquisitiva, prescripción positiva, como se le llama en algunos casos y algunos teóricos, o usucapión. La prescripción adquisitiva no se perfecciona automáticamente por el simple transcurso del tiempo, sino que requiere una declaración judicial que reconozca el cumplimiento de todos los requisitos legales y declare el nuevo derecho de propiedad. La documentación, bueno, pues eso ya lo dijimos. Vamos a acreditar también en esta documentación no solamente los comprobantes, también vamos a acreditar nuestra personalidad. ¿Quién tiene personalidad para promover? Aquí entra la personalidad jurídica. Si va a promover Juanita Pérez Sánchez, bueno, tiene que acompañar su identificación oficial vigente, en este caso, pues el INE. Comprobante de domicilio original y 2 copias. ¿Qué puede ser el comprobante de domicilio? El recibo de luz, agua, teléfono o pago predial. Que repito, puede ser que estés pagando predial sin tener escritura, sin tener una sentencia favorable en la que se te acredite como legítimo propietario o poseedor de ese inmueble. ¿Sí? Eso es para acreditar el interés jurídico. Y las demás pruebas documentales son para comprobar que eres el legítimo poseedor y has detentado el inmueble durante más de 10 años de manera pública, pacífica y continua, ¿de acuerdo? A la vista de todos. Y ha sido reconocido así por vecinos y por las autoridades. Vas a requerir también de testimoniales, de quienes, preferentemente de vecinos. Planos y fotografías históricos del inmueble. Si los tienes, mejor. Y si no, pues los consigues. Las fotografías es lo más fácil de obtener, el croquis también. Muchas de las veces en la planimetría de la colonia, del pueblo, del municipio, se cuenta con las delimitaciones entre calles privadas, avenidas, bulevares, iglesias, escuelas, y la ubicación, eso te hace más fácil la ubicación del inmueble, de qué se trata, ¿de acuerdo? Y aquí nos confirma lo que ya se les había comentado y hemos analizado respecto de los pagos de servicios y predial a nombre del poseedor, ¿de acuerdo? Que son elementos probatorios fundamentales para demostrar la posesión continua, pacífica y pública durante el tiempo requerido por la ley. Ahora bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, gracias, doctor. No, ¿Sí? doctora, gracias. Bueno, Todo bien. ¿alguien tiene alguna duda con respecto al despojo? Y que también tiene que ver con bienes inmuebles. Yo tengo una duda, licenciada. Sí, dígame. Sí, en cuanto a los prediales, perdón, a la pregunta anterior. ¿Los prediales tienen que aparecer a nombre del poseedor o con que presente que los pagó, como decía lo del municipio ese que se lo cobraban aunque no estuvieran a nombre de él? Ah, no, sí, en este caso de Nautla, estoy hablando del estado de Veracruz, en Nautla. No, sí, sí estaba en nombre del beneficiario, del poseedor, pero le digo, mi madre
no era abogada, y pues yo siempre ocupada, siempre le consta al doctor Ledesma, siempre esclavizada en el servicio público, ahí metida, pues nunca pude acompañar a mi mamá, y el día que tuve vacaciones y la acompañé, le dije, a ver, vamos a ver cómo está esto de que tiene escrituras, pero no tiene. Y sí estaba pagando predial a nombre de mi hermano, pero no tenían escrituras. Ella dice, es que el notario me dio unas escrituras. Le dije, no, no son escrituras. Era un contrato de promesa de compraventa entre el dueño original del terreno y mi hermano. Pero era un terreno perdón, un contrato de promesa de compraventa entre el dueño y mi mamá, quien a su vez iba a comprar para mi hermano. Pero mi mamá llegó en su inocencia, en su ignorancia, llegó al registro público de la propiedad, a catastro de allá, y le empezaron a cobrar el predial. Dijo, vengo a pagar predial. Y le aceptaron el contrato de promesa de compraventa. Y empezó a pagar predial a nombre de mi hermano, pero él no era propietario todavía. Había un contrato de promesa de compraventa, pero se tenía que materializar todavía la compraventa. Ahí hubo otro problema, porque cuando él vino de vacaciones a México, procedente de Estados Unidos, y quiso perfeccionar su contrato de promesa de compraventa, ¿qué creen? El dueño ya había muerto. Y mi mamá seguía pagando el predial. Cuando yo le dije, ya deje de pagar, no tiene caso que esté pagando un predial si no es dueño mi hermano. O sea, sí es dueño, pero no lo es. O sea, no tiene el documento que así lo justifique. Luego entonces, cuando abrieron la sucesión intestamentaria, el hijo estaba muy consciente, el hijo mayor y el albacea definitivo, estaba muy consciente de que su papá ya había fraccionado parte de ese rancho y les iba a respetar a todos los compradores la posesión y la propiedad. Él les escrituró después de adquirir la propiedad. Pero le digo, esos 4 años que mi madre pagó predial ya se perdieron. ¿Por qué? Porque puedes pagar predial sin ser dueño. Porque los ayuntamientos no te van a sacar de la duda, no van a registrar o a inscribir escrituras, nada más. Ellos van a registrar cualquier tipo de contrato a nombre de Juan Pérez, siempre y cuando le pagues el predial. Mientras les des dinero, ellos felices. El problema es para el ciudadano, para el civil. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Bueno. Ahora bien, seguimos. Una vez que ya obtenemos la sentencia favorable, nuestra sentencia o resolución judicial, en la que se nos otorga la propiedad de ese inmueble que hemos poseído durante más de 10 años de manera pública, pacífica, continua, a través del juicio de usucapión, ¿qué es lo que procede? Es la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de nuestra localidad, o lo que en teoría llaman algunos autores la inmatriculación judicial. ¿Qué es lo que debemos entender por inmatriculación judicial? Pues es el proceso legal por el cual se inscribe por primera vez en el registro público de la propiedad un inmueble que no tiene antecedentes registrales, o que teniéndolos ha sido regularizado o va a ser regularizado ahora a favor del dueño, ¿de acuerdo? Del nuevo dueño, ¿sí? Este proceso se realiza a través de un juicio ante un juzgado civil que ya dijimos, se llama usucapión, prescripción positiva o adquisitiva, como le llaman en algunos códigos, ¿de acuerdo? Donde se busca obtener una sentencia que declara la propiedad o posesión del inmueble a favor del solicitante. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, algunos no tienen antecedentes, otros sí. O sea, nos vamos a encontrar con diversos casos, algunos sin antecedentes registrales y otros con antecedentes registrales, como en el caso del abuelo que le decía que algunos de ellos pagan predial, ¿eh? Escrituras públicas, escrituras privadas de antaño, en algunos casos pagaban predial. Contratos privados de compraventa también. Contratos de promesa de compraventa, como el caso de mi familiar que les acabo de comentar, también. Entonces, el procedimiento para inscribir ya se acompaña
esa sentencia se queda en el expediente del Registro Público de la Propiedad, te van a pedir esa sentencia, se queda un juego, por eso se tiene que pedir mínimo en 3 tantos, porque se queda un juego en el Registro Público de la Propiedad. ¿Cuál es el procedimiento para inscribir por primera vez un inmueble en el Registro Público de la Propiedad? Bueno, pues es acudir ante la autoridad administrativa y hacer la inscripción correspondiente, como ya se los dije, con la sentencia, con todos los documentos que les piden para conformar el expediente respectivo. Y luego, también dice que otorga, esto ya te va a dar la seguridad o la certeza de que eres el propietario tras la conclusión del trámite. Y obviamente ya vas a tener que pagar, ahora sí, con todas las de la ley y con todo el respaldo que tienes legal y por parte de la autoridad administrativa, en este caso el Registro Público de la Propiedad y Catastral, que ya tú eres el legítimo propietario o propietaria de ese inmueble. Nos dice la teoría que la inmatriculación judicial es un procedimiento legal que permite incorporar al sistema registral inmuebles que carecen de antecedentes registrales. Este mecanismo es específicamente relevante en zonas rurales o en propiedades antiguas que nunca fueron formalmente registradas, proporcionando un primer asiento registral que servirá como base para futuras transacciones. Tenemos un problema en algunos estados de la República, sobre todo estaba yo viendo en algunos estados con playa, Yucatán, por ejemplo, ¿no? Me decían algunos colegas que pues estaban haciendo de los bienes comunales y de los ejidales, que se estaba haciendo de la traslación de dominio para hacerlos propiedad privada, y que algunos, para ahorrarse todo el procedimiento que se tiene que hacer ante el RAM, bueno, pues que lo estaban haciendo a través de la prescripción positiva. Pues si les pega y no hay quien denuncie, adelante. Pero aquí yo sí soy de la idea de que como particular tú no puedes hacer el cambio de dominio así como así. Quien lo tiene que hacer es la autoridad, la máxima autoridad en el ejido es el comisariado ejidal, y es quien tendría que hacer por acuerdo de asamblea y a través de un acuerdo de asamblea, votar por el cambio de dominio, convertir, y solo así se puede hacer la solicitud ante el RAM para que se convierta las tierras comunales en ejidales y las ejidales en propiedad privada. Es un procedimiento un tanto largo, un tanto tedioso por la tramitología, pero sí se puede hacer. Ahora, eso de que compro en ejido y yo voy a adquirir la propiedad a través de la usucapión, no, porque si se dan cuenta el ejido, la asamblea, que esto fue de manera irregular, te pueden denunciar y te puedes meter en un problema. Entonces, pues ahí sí se necesita necesariamente de la aprobación de la asamblea. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Ok, dice, los ejemplos de situaciones donde se aplica la inmatriculación judicial tenemos, que son los inmuebles adquiridos por prescripción. Cuando se ha adquirido la propiedad de un inmueble por el paso del tiempo, pero no se tiene un título de propiedad inscrito, bueno, pues ya lo dijimos, son los requisitos. Tan es así que se pretende regularizar, y por eso es que se tramita el juicio de usucapio, no prescripción positiva. El inmueble, los inmuebles de origen desconocido, cuando se desconoce el origen de la propiedad o posesión del inmueble. Inmuebles con títulos defectuosos, cuando los títulos de propiedad existentes no son suficientes para acreditar la propiedad. Bueno, pues hablábamos del papelito que le dejó el abuelo, el tío, el papá al nieto o al hijo, pero bueno, finalmente si bien es cierto, no es un documento formal protocolizado ante un notario o que justifique la propiedad legal ante el registro público, también lo es que es un indicio que te permite presumir que él tiene derecho respecto de ese bien inmueble. ¿De acuerdo? Siguiente. Relación con la seguridad jurídica. El sistema registral. El registro público de la propiedad constituye la columna vertebral de la
seguridad jurídica inmobiliaria, proporcionando publicidad y oponibilidad a los derechos inscritos. Validación judicial. La intervención judicial en los procedimientos de prescripción e inmatriculación garantizan la revisión imparcial de los requisitos legales y la protección de los derechos de terceros. Consolidación de los derechos. Estos procedimientos permiten transformar situaciones de hecho en derechos plenamente reconocidos, fortaleciendo la certeza jurídica del sistema inmobiliario. Bueno, pues ya una vez que se han cumplido todos estos requisitos, podríamos hablar de tranquilidad, de certeza jurídica y de tranquilidad y seguridad patrimonial para el beneficiario de esa sentencia. ¿De acuerdo? O sea, finalmente, si todos tuviéramos la cultura del orden, de la legalidad, no habría tantos problemas. Tenemos con la propiedad en México se tienen muchísimos problemas. Máxime en estos tiempos en los que se busca despojar a las personas mayores, es un problema latente, es un problema triste y para mi gusto y opinión despreciable el hecho de que se utilice a las personas mayores para sacarles provecho y que en la mayoría de los casos, sobre todo los hijos, los despojan de sus propiedades y luego los echan a la calle. Los tratan mal, los golpean, de verdad es feo ver esto. Yo no sé en sus entidades, en sus municipios, pero eso es un problema social latente en Puebla, en Veracruz y en casi toda la República Mexicana. Hasta donde tengo conocimiento, son las personas más vulnerables de estos tiempos respecto de su patrimonio. Ahora, tenemos otras figuras jurídicas y otras formas de adquirir la propiedad o el derecho inmobiliario. No nada más es la compraventa. La compraventa, como ya dijimos, bueno, se origina de el marco constitucional, nos los da el 27 constitucional. De ahí, bueno, pues tenemos que es la compraventa, la copropiedad, hablamos de la propiedad privada, de la propiedad social, de la propiedad nacional. Dijimos que en la propiedad privada teníamos la propiedad como tal de una persona que respecto de uno o varios bienes con los que puede hacer lo que quiera, comprar, vender, donar, arrendar. La copropiedad en la que hay dos o más propietarios y que estos pueden también disponer previo acuerdo de sus bienes. En la posesión, hablábamos un ejemplo, el arrendamiento y la posesión pública continua pacífica que puede tener una persona con interés o intención de promover el juicio de usucapión para de esa manera hacerse acreedor legítimo y propietario de un inmueble. En la propiedad social dijimos que tenemos los ejidos dividido en tierras comunales, ejidales y de núcleos habitacionales. ¿De acuerdo? También tenemos la propiedad nacional y ya dijimos que esas eran tierras nacionales delimitadas por la SEDATU y los terrenos baldíos no delimitados. Ahora bien, entre las otras figuras jurídicas en el derecho inmobiliario y otras formas de adquirir la propiedad tenemos, número 1, la permuta. ¿Qué se entiende por permuta? Es el intercambio de propiedades y mediación de dinero. Te doy una casa, me das un terreno por el mismo valor. O, bueno, por acuerdo de las personas. Como dato, préstamo gratuito de uso de un inmueble sin pago alguno, ni de renta siquiera. Esto es muy común que lo hagan los dueños de gasolineras. Es muy común que lo hagan asociaciones, fundaciones y asociaciones civiles, pero preferentemente fundaciones, perdón. Un ejemplo, en la calle donde yo vivo,
al fondo, hay unos terrenos jardinados muy grandes. Los dueños, coreanos, llegaron al municipio de Puebla y le pidieron al presidente municipal de aquel entonces les diera en comodato unas tierras para hacer, según ellos, un asilo para ancianos. Me da mucho coraje porque nunca crearon el asilo para ancianos. Son tierras que son del tamaño de un campo de fútbol, el terreno, del tamaño del campo de un fútbol, perdón, de fútbol. Y ahí, ¿qué cree que hicieron? Hicieron viviendas para ellos. Y ahí viven felices y a todo dar los coreanos, viviendo a costa del pueblo y del municipio de Puebla que les dio el terreno en comodato. Pero, bueno, es lo que dicen, que se los dieron en comodato. Pero ellos, al cabo del tiempo, no sé con qué argucias o artimañas, ya se hicieron del inmueble, ya se quedaron con el terreno, pues para casa habitación de ellos. Es común, tengo conocimiento de otro caso, este es en Campeche. Ahí le piden en comodato los gasolineros y una fundación de empresarios, una fundación conformada por empresarios de hoteleros y restauranteros, que ha elegido un ejido determinado del estado de Campeche, que quedó ahora a márgenes de la vía del Tren Maya, les pidieron en comodato 135 hectáreas. Dice que para hacer la gasolinería, ¿ustedes creen que esa gasolinera necesita 35 hectáreas? ¿135 hectáreas? No, pues yo creo que con una era suficiente. Pues no, los señores van a hacer ahí un complejo hotelero y restaurantero. Pero bueno, el ejido se los dio en comodato. El comodato no puede rebasar los 90 años o 99 años, no recuerdo exactamente lo que dice la ley, pero bueno, por 90 años van a tener ellos el terreno en comodato, sin pago alguno. Al ejido más le valdría haber vendido esas tierras y se hubiera beneficiado en algo, pero bueno, no lo hicieron. Eso es el comodato, ¿de acuerdo? ¿Qué es la Maestra, servidumbre? ¿Perdón? Perdón, una pregunta. ¿Se puede hacer un contrato de comodato para unas oficinas de una sociedad moral? Sí, sí se puede. Mm, Nada más que habría que ver, de que se puede, se puede. ajá. Ya ve que se sorprende a las autoridades y mira que pega y ganan bien. Generalmente quien lo hace son personas morales que tienen la capacidad económica para comprar, pero lo que no quieren es invertir. Es que Entonces, de hecho, yo tengo inscrita desde hace 15 años una sociedad moral como inmobiliaria, pero realmente nada más yo y mis hijos la trabajamos. Perdí la contraseña, fui al SAT y en el SAT no me quieren aceptar nada porque quieren que presente una escritura a nombre de la sociedad moral. O sea, yo tengo una escritura de mi casa y la oficina está en la casa de mi hijo, pero me dijeron que no, que necesariamente tenía que hacer un contrato de renta a nombre de la sociedad moral o que estuviera la escritura a nombre de la sociedad moral. pues yo les Entonces, sugiero que en todo, lo más fácil para salir del paso sería el contrato de arrendamiento. ok. Un contrato Pero de arrendamiento. no en comodato, sino normal de Un arrendamiento. contrato de arrendamiento normal. El comodato, pues tendría que acudir usted ante el dueño del predio Es para que que, le presten ajá. y luego constituir ahí las oficinas. Es que de hecho la dueña de la casa soy yo. Entonces pensé que poderlo poner en comodato o puedo rentárselo yo a la oficina, Así ¿sí? es. Ok. Y es deducible de impuestos. Ah, Pero está como socia, sí, y administradora. no, entonces le sugiero que sea un tercero, un familiar, Ah, ok. ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Porque pues yo siento que ahí va a haber un conflicto de intereses, Sí, ¿de ok. acuerdo? Y Hacienda va a pensar, bueno, es que lo que quieren aquí es sorprenderme Ajá. para evadir algún pago o algo, ¿sí? Ajá, sí, ok. Bueno, la otra Gracias. sería una servidumbre, sí, de nada. Gravamen sobre un predio en beneficio de otro. A ver qué entienden por servidumbre. Lo más común es la servidumbre de paso.
¿De acuerdo? Y esa servidumbre de paso puede ser para beneficio de un particular o para beneficio común. Es decir, que te quiten una parte del predio para que se abra un callejón de uso común a todos, o bien para uso o beneficio de un solo particular, que es el que, un ejemplo, se quedó al fondo del terreno y construyó el vecino de enfrente hasta la privada o la cerrada, negándole el acceso al vecino del fondo, quien no tiene manera de llegar a su domicilio. ¿Es entendido? ¿Se va entendiendo? Sí, Ok. Sí, En la doctora. donación tenemos transferencia gratuita de la propiedad. Esto es bien interesante, porque la donación es la que menos impuestos paga a la hora de escriturar. ¿De acuerdo? En la donación se transfiere de manera gratuita la propiedad. Yo, suponiendo que tuviera propiedades y le quiero donar a mi hijo mi casa, pues tengo que acudir ante el notario y hacer una donación, transferir la propiedad a través de la donación. Aquí no voy a recibir pago alguno y tampoco voy a pagar la misma cantidad de impuestos que se pagara si fuera una compraventa. Casos en que se debe o se puede revocar la donación por ingratitud, porque el beneficiario, el donatario, denuncie por un delito oficioso a su donante, a menos que ese delito oficioso haya sido perpetrado en la persona del donatario. No sé si se va entendiendo esta parte. Ingratitud por ingratitud. Ustedes pueden revocar la donación por ingratitud de los hijos, un ejemplo, de los sobrinos o de la persona beneficiada, el donatario o donatarios. Mutuo, préstamo que puede estar relacionado con operaciones inmobiliarias, pero generalmente se trata de bienes muebles, que se relacionen, sí, pero no directamente se va a tratar de bienes inmuebles. El régimen de condominio, régimen de propiedad privada con áreas comunes. Aquí van a compartir todo. Las áreas son comunes, los pasillos son de uso común, los estacionamientos son de uso común. Bueno, a veces están demarcados, cajón 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero todo es compartido. Otra forma de adquirir la propiedad, como ya lo dijimos originalmente, era el contrato de compraventa. Otras formas son contrato de arrendamiento y subarrendamiento. Luego tenemos la permuta. Es el contrato por el cual, como ya se les dijo, una persona da una propiedad a cambio de otra sin que medie dinero alguno. En el ámbito inmobiliario implica el intercambio directo de propiedades entre sus respectivos dueños. Se trata de un contrato traslativo de dominio bilateral, conmutativo y formal que debe celebrarse en escritura pública cuando involucra bienes inmuebles conforme a la legislación civil mexicana. La permuta representa una alternativa a la compraventa cuando los propietarios están interesados en adquirir mutuamente las propiedades del otro sin necesidad de realizar operaciones de compraventa separadas. En esta se transfiere la propiedad, la obligación es recíproca y obviamente pues cada quien debe de cumplir con las obligaciones fiscales que conlleva. En la donación, es el contrato por el cual una persona denominada donante transfiere gratuitamente a otra llamada donatario, lo que ya habíamos dicho. La propiedad de un bien inmueble constituye un acto de libertad que refleja la intención del propietario de desprenderse de un patrimonio sin recibir contraprestación.
Este contrato se caracteriza por esencia gratuita, distinguiéndolo claramente de otros contratos traslativos de dominio como la compraventa o la permuta donde existe una contraprestación. En la donación, los requisitos legales son la escritura pública, la capacidad jurídica de los contratantes, la aceptación expresa del donatario, en donde expresa claramente su aceptación del inmueble donado, a veces son con condiciones, a veces sin condiciones, y la manifestación de gratuidad, que es gratis. Debe expresarse claramente la intención de transferir la propiedad sin contraprestación, es decir, sin pago alguno. El cumplimiento estricto de estos requisitos es fundamental para la validez de la donación. La falta de formalización en escritura pública o de aceptación expresa puede derivar en la nulidad del acto, impidiendo la transferencia efectiva de la propiedad. Y luego la donación con reserva de usufructo, uso del inmueble, percepción de frutos, disposición jurídica, propiedad futura. Bueno, puede ser la donación reservándose el usufructo vitalicio el donante, por ejemplo, ¿no? El comodato, ya dijimos, no se recibe dinero a cambio, es gratuito, se conserva al 100% la posesión y no genera transferencia de propiedad en ningún caso. Pero como ya les dije, no faltan los abusivos que después los regularizan a su favor, dejando a aquellos mirando en la loma, y acuérdense que es hasta por 90 años. Entonces, pues imagínense que no pueden hacer en ese tiempo. Mutuo simple, definición, préstamo de consumo. El mutuo simple es un contrato por el cual una persona mutuante transfiere la propiedad de dinero o bienes fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Pues los bienes que pueden ser, ¿cómo se llama? Son bienes muebles, de compraventa fácil, que son movibles. No son bienes inmuebles. Son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad, sin que se altere su valor o uso. Son bienes que se pueden sustituir en cualquier momento sin que afecten la transacción o el contrato en el que se utiliza. Sin intereses, aplicación inmobiliaria, aunque no transfiere inmuebles directamente, el mutuo simple puede utilizarse para financiar operaciones inmobiliarias entre particulares sin costo financiero adicional. El mutuo simple representa una forma básica de financiamiento que puede aplicarse en el ámbito inmobiliario, especialmente en transacciones entre familiares o personas cercanas que deseen evitar los costos financieros asociados a préstamos bancarios. El mutuo con interés, como su nombre lo dice, pues es un contrato de préstamo en el que además de las obligaciones de devolver el equivalente de lo recibido, se pacta el pago de una cantidad adicional como compensación por el uso del capital. Esta figura incorpora un elemento oneroso que lo distingue del mutuo simple y pues ahí estamos hablando de los intereses. Intereses, acuérdense que los bancos, sobre todo, y algunos usureros, te cobran interés sobre interés. Y luego tenemos que es el mutuo garantizado con hipotecas, contrato de préstamos, se establece un mutuo con interés donde el acreedor entrega una cantidad de dinero al deudor para la adquisición o manejo de un inmueble. Constitución de garantía, el inmueble adquirido o mejorado se grava con hipoteca a favor del acreedor, quedando afecto al cumplimiento de la obligación principal. Inscripción registral, la hipoteca debe inscribirse en el registro público de la propiedad para surtir efectos contra terceros y establecer la prelación del crédito y así evitar que se nos vayan sin pago, ¿eh? El mutuo garantizado con hipoteca es el fundamento jurídico de los créditos hipotecarios bancarios y del Infonavit. Combina un contrato de préstamo con una garantía real sobre el inmueble, proporcionando seguridad al acreedor y permitiendo al deudor acceder a financiamiento para adquirir una propiedad. Luego aquí tenemos la servidumbre de paso y el concepto. Permite el tránsito a través de un predio para acceder a otro que no tiene salida a vía pública, siendo una de las servidumbres más comunes en el ámbito rural y urbano. Servidumbre de acueducto faculta la conducción de agua a través de un predio para beneficiar a otro, estableciendo derechos y limitaciones precisas sobre la infraestructura necesaria.
Servidumbre de luz y vista. Limitan la construcción en altura para no privar a un predio vecino de iluminación natural o vista común en zonas urbanas densamente pobladas. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio sirviente en beneficio de otro dominante que limita los derechos del propietario del primero en favor del segundo. Constituye un derecho real que sigue al inmueble independientemente de quien sea su propietario. Aquí en la servidumbre de luz y vista, lo importante es checar el reglamento que rige a cada municipio, porque es ahí donde tenemos que ver cuáles son los límites de la altura en las construcciones. Luego tenemos clasificación de las servidumbres por su origen y luego por su continuidad, por su ejercicio, por su visibilidad, ¿de acuerdo? Y también tenemos la constitución de la servidumbre por convenio, por sentencia derivado de un juicio, por prescripción, por disposición legal. Eso es, cuando es por disposición legal, ya está estipulado o especificado en los croquis emanados de los ayuntamientos. Y el condominio, la definición general del régimen en condominio es: el condominio es un régimen jurídico que regula la coexistencia de propiedad privada individual sobre unidad de uso exclusivo, departamentos, casas o locales con propiedad común sobre elementos compartidos, terrenos, cimientos, techos, escaleras, elevadores, áreas verdes, etcétera. Y luego condominios y tipos de condominios y la normativa aplicable. Los condominios pueden ser vertical, horizontal, mixto, condominio de interés social. Y bueno, pues en estos tenemos las características. En los verticales, unidades privativas superpuestas en varios niveles, edificios de departamentos. Normativa aplicable: la ley de propiedad de condominio estatal y reglamento interno. Condominio horizontal: unidades privativas de un mismo nivel con áreas comunes, fraccionamiento cerrado. Ley de propiedad en condominio estatal y reglamento interno. Condominio mixto: combinación de elementos verticales y horizontales. Ley de propiedad en condominio estatal y reglamento interno. Condominio de interés social destinado a vivienda económica con regulaciones especiales. Ley de propiedad en condominio y normativa de vivienda social. La normativa aplicable a los condominios varía según la entidad federativa, pues cada estado cuenta con su propia ley de propiedad en condominio. Adicionalmente, cada condominio debe contar con un reglamento interno que establece las reglas específicas de convivencia, uso de áreas comunes, cuotas de mantenimiento y procedimiento para tomar las decisiones que benefician a la comunidad. Y bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. ¿Algo más? Doctor Ledesma. Yo Buenas sí, noches. licenciada. No sé si ya no tengan dudas los Yo compañeros. sí, doctor. Buenas noches, Adelante. doctor. A ver, díganme. Gracias. En cuestión por ejemplo, si se adquirió una casa, se compró, pero fue un contrato simple y la persona que vendió ya no está para ratificarlo ante el notario, ¿qué se podría hacer ahí, licenciada? ¿Por qué no está la persona? ¿Se murió? Si ya no encuentran a nadie, y bueno, a nadie de la familia, de hecho. ¿Cómo? ¿Desapareció la familia o cómo? Así es, no la encuentran, no la ubican. Eso es la pregunta, ¿cómo le hacemos para localizarlos o por medio de qué sería más fácil poder escriturar esa casa? ¿Contrato de qué me dijo que tiene de privado de compraventa? Contrato privado de compraventa, así es. Pues lo que tendría que promover sería el otorgamiento de las escrituras. Ya pagó, ya está paga esa propiedad. Sí, ya está liquidado, de hecho en el contrato se maneja eso. Bueno, sería el otorgamiento de escrituras y emplazarlo en el domicilio, en el último domicilio donde vivió o donde vivía. Y si no aparece ahí, bueno, pues entonces el juez va a tener que ordenar que se publiquen los edictos y ya él va a tener que tirar después las escrituras derivado de la sentencia. Yo promovería el otorgamiento de escrituras. Ok, doctora, muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Otorgamiento de licenciada. escrituras, emplazándolo en el último domicilio
donde ustedes lo Sí. tenían ubicado. Caso contrario, se publican edictos para su emplazamiento legal. Al final del camino, el juez va a dictar una sentencia y él es el que va a firmar en ausencia del vendedor. Sí, ok, doctora, muchísimas gracias. Y de nada. ¿Alguien más? Bueno, Todo Pues bien. si no tienen más dudas, les agradecemos su participación y doctora Graciela, te agradezco también tu enseñanza del día de hoy, que también aquí la escuché atentamente y pues nos vemos en la siguiente clase. ok. Sí, doctor, mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias por estar con ustedes. verificadora, Buenas su clase. noches. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gracias, doctora. doctora. Les Buenas vaya noches. bonito. Buenas Buenas noches. Buenas noches, doctor.